Bueno amigos, pues hoy os voy a hablar de la Torre de Urukulu, un edificio situado en lo alto del Pirineo a una altura tremenda como a 1423 metros, que no tiene ningún tipo de documentación, que realmente no está demostrado qué puede ser aquello, pero que parece ser que arqueólogos que lo estudiaron ya hace muchos años, como en los años 60-70 del siglo XX, les pareció que esto podría ser un trofeo de los romanos, como hay otros por ahí en Europa, los trofeos de la Turbe, o algunos que hay por Rumanía, que son torres circulares, pero claro, por el hecho de que sea una torre circular, no tiene por qué ser trofeo. En principio, estos trofeos romanos están destinados para ser vistos, es decir, cuando uno va por un determinado camino, el trofeo está allí al lado y se puede ver. Sin embargo, esta torre circular tiene un problema importante para que esto ocurra. No se puede ver desde ninguno de los caminos tradicionales que sean supuestos romanos, ni desde el camino que ya hemos tratado de los saltos por el puerto de Lepoéder, mucho menos desde el camino de Valcarlos por Ibañeta, en el fondo del valle. En definitiva, que no se ve desde ningún lado. Así que ya parece bastante absurdo que pongan un trofeo en un sitio en el que nadie lo ve. Nadie lo va a ver nunca. Lo cierto es que se hicieron unas excavaciones, más o menos en la parte oriental, en un vallecito que hay, y también en el interior. En cuanto a la cultura material de lo que allí se encontró, resumiendo, es que no se encontró nada. Me parece que se encontró alguna hebilla de cinturón o algún resto de época napoleónica, pero absolutamente nada de ninguna época que nos viniera a decir si esto es antiguo o qué es. En definitiva, que dada la extrañeza de esta torre, pues a mí se me ocurrió hace unos años subir a verla y mirar a ver qué aparejos tenía esto. Y efectivamente tiene unos sillares muy interesantes que, como veis, tiene ahí un salto en la hilada con una piedra más pequeña, muy curioso, ¿no? De lo que se suele llamar piedra en seco. Con las juntas además muy abiertas. Es cierto que son sillares muy grandes y tampoco estuvieron a ajustarlos demasiado. Esto, para ser exactos, yo no lo he visto en el mundo romano en ningún edificio que tenga una cierta importancia. No se ve realmente este tipo de uniones abiertas, pero que en absoluto se pueden llamar a hueso porque es que no hay casi ni contacto entre las caras. Aún así, hay que reconocer que la obra tiene cierta gracia. Geométricamente está bien trazada, es un círculo bien hecho, las hiladas unas son más estrechas, otras son más anchas. Bueno, en algún momento alguien se esforzó en hacer esto de esta forma. Pero hay que buscarle una explicación. ¿Qué es esto? Hay muchísima piedra alrededor, probablemente tirada a lo largo de los siglos, pues por la gente que se entretenía en tirarla abajo. Más o menos por el cálculo que se puede hacer de la piedra que está tirada alrededor, podemos decir que esta torre tuvo pues como 1 metro o a lo máximo 2 más de altura que lo que hoy se puede ver, y no más. Es una torre que, además de no ser vista desde ningún lado, sí que tiene una característica interesante. Es una torre que domina perfectamente el paisaje, todo el paisaje, es decir, que más que estar destinada a ser vista, porque no se ve desde ninguno de los caminos que se han considerado tradicionales o históricos, desde ahí sí que se ve toda esta parte del Pirineo occidental de una manera asombrosa. De hecho, si nos subimos en ella y echamos un vistazo, como vais a ver ahora que os voy a enseñar, pues sencillamente haciendo una órbita de 360 grados alrededor, pues vamos a ver que el dominio del paisaje es verdaderamente extraordinario. Bueno, ya veis, en una altura un poquito mayor, ya a vuelo de dron, pues se ve perfectamente cómo domina todos los altos y todas las cumbres de los valles cercanos del Pirineo occidental. Pues bueno, todo indica que es un punto de vigilancia, sí, de vigilancia o de salvaguarda, más o menos por la localización espacial que tiene, ¿no? Pero es que hay otra cosa interesante en este sentido, que ya me comentaron allí los amigos que conocen el terreno. Dice, hay allí no muy lejos otro castillo que podemos echar un vistazo, que tiene piedras que se asemejan mucho a estas. También están así puestas en seco, unidas más o menos igual, y es curioso, aquel castillo sí que tiene una cierta historia y es conocido más o menos cuánto se hizo. Digo, bueno, pues si aquel castillo es conocido cuándo se hizo, vamos a echarle un vistazo, no vaya a ser que esto pueda ser de la misma época. Luego ya haremos un estudio espacial a ver qué sentido tienen estas dos edificaciones, ¿no? Bueno, y allí me fui. Este castillo, efectivamente, que allí le conocen en la parte francesa como Château-Pignon, hoy prácticamente se conoce como Château-Pignon, es un castillo que hoy queda en Francia. Como veis, tiene este tipo de aparejos. Lógicamente mucho más abandonado, ha salido la hierba, pero este tipo de piedra caliza, también puesta en seco, una contra otra, está arrasado.
está, digamos que destruido. Además, luego he sabido que intencionadamente, ahora os lo cuento, pero los pocos restos que quedan y que se pueden ver todo alrededor, se da uno cuenta que aunque es de sección trapecial, en este caso no es circular, porque así como en Urukulu no se podría hacer otra cosa que es sección circular, porque es que no cabe, está encima de un peñón que no cabe otra cosa, aquí, que es una montañita un poquito mayor, pues parece que la achataron un poco e hicieron este castillo de sección trapecial. Este Chateau Piñón, que realmente es un afrancesamiento del nombre original, que es el Castillo del Peñón, tiene una historia relativamente bien conocida, gracias a unas investigaciones que los franceses han hecho en los últimos años, hacia los años 2012-2014. Este castillo se llamaba realmente Fortaleza del Peñón de San Juan de Santa María y fue hecha por los españoles. Se hizo en 1513 por orden del rey Fernando II de Aragón, el rey católico, en el momento de la conquista de Navarra. Ya sabéis que Navarra él la reclamaba por derecho dinástico porque se había casado con una mujer que según él tenía los derechos dinásticos de aquella región y como en ese momento no se los daban, pues directamente la conquistó. Pero conquistó la Alta Navarra, es decir, lo que es hoy la parte española, al sur del Pirineo. Y la Baja Navarra quedó todavía como independiente unos años. No muchos más, apenas un siglo, hacia 1600 y pico, directamente fue absorbida por el rey francés y pasó a propiedad francesa ya para siempre. Pero bueno, en definitiva, en el Archivo General de Navarra, estos investigadores franceses lo tienen publicado por ahí, el Chateau Piñón, lo podéis encontrar en internet, son varios los autores, encontraron documentación pues que venía a decir no solamente los años en los que se estuvo haciendo, sino los dineros que costó en ese momento, quién supervisaba las obras, etc. Y así podemos ver, por ejemplo, cómo en el año 1515, en el mes de julio, Antonio del Hierro, una persona a la que se le había confiado la guardia de la fortaleza, relata la visita realizada por Juan Ramírez, interventor del Reino de Navarra y Guipúzcoa, que era así como en ese momento estaba asignada a esa zona que después se cedió a Castilla. Y dice literalmente que observa con agrado los avances de la torre y el aljibe, con lo cual sabíamos que tenía una torre, además de ese muro trapecial, ¿no?, que hemos visto, y un aljibe que está completamente tapado y no se sabe dónde está. Así como la calidad de lo realizado en piedra seca, que es como se denominan estos aparejos, de piedra seca o piedra en seco. Sin embargo, dado que los reyes franceses estuvieron ayudando a los reyes navarros de la Navarra Baja en los enfrentamientos sucesivos que todavía tuvieron con los españoles, con Carlos V, por ejemplo, y dado que hubo varias guerras con Francia, en una de ellas incluso llegó a apresarse a Francisco I, que estuvo preso en Madrid, nada menos, pues en algún momento indeterminado parece que se establecen las fronteras definitivas ya de lo que es la parte española y la parte de la Navarra Baja que luego acabaría siendo francesa. Y al establecer esas fronteras, la torre de Urukulu que hemos visto queda en la parte española, pero por muy poquitos metros, está justamente pegada a la frontera. Y a esta le pasa lo mismo, queda en la parte francesa. Y es en ese momento, parece que ya es en época de Felipe II, cuando este castillo se abandona y se cede a la parte francesa. Lo cierto es que en 1571 el castillo ya es calificado en los escritos como castillo destruido, precisando incluso que en el interior solo había piedras y tierra. Por el aspecto que tiene todo ese derrumbe que podéis estar viendo desde el aire, que es un aspecto dantesco, ¿no? Todo el castillo arrasado y caído, tiene toda la pinta de haber sido volado con pólvora. Ya en aquellos momentos se utilizaba para este tipo de cosas. Es decir, Felipe II vuela intencionadamente este castillo para cederlo a los franceses y que no sea utilizado por ellos. Teniendo en cuenta la situación espacial de ambos y que además desde este se observa perfectamente, y ahora os lo voy a enseñar allí al fondo con esa flecha que os marco, la torre de Urukulu, que hoy se llama así, pero que muy probablemente es de la misma época y con el mismo cometido que este castillo, pues hay que considerar que son varios de los cuerpos de guardia o de las pequeñas torres de vigilancia que en aquella época se crearon para controlar la frontera, que más o menos vino a durar varias décadas, hasta que este castillo quedó en la parte contraria y fue dinamitado. Así como Urukulu no se ve desde ninguno de los caminos tradicionales, este castillo sí que se ve desde el camino alto que va a parar al puerto de Lepoeder. Camino que en aquella época era una senda, igual que cuando fue el peregrino aquel que escribió el Codex Calistinos.
era una senda, no había un camino hecho en condiciones. Sin embargo, ya en la Guerra de la Convención se establecen unos fuertes terreros artilleros en la zona alta que sí que llegan a dominar ya este camino alto, e incluso alguno de ellos, porque hay como 3 o 4 que se identifican muy bien, tanto en la ortofoto como en las elevaciones LIDAR. Os voy a ir poniendo unas fotos para que los veáis, pero no porque vayan a controlar este camino, sino que este camino se hace en aquella época. De hecho, ahora se llama Camino de Napoleón, porque el propio Napoleón parece que hizo una obra importante para que este camino pudiera servir para arrastrar las piezas artilleras hasta aquellas zonas altas, ocupar estos y otros fuertes que se ven construidos en la zona, alguno de los cuales controla directamente el puerto de Ibañeta, es decir, el camino que se llama de Napoleón. En toda la cartografía, aunque ahora la han hecho de peregrinos, y cogéis los 50.000 y los 25.000, se llama Camino de Napoleón, porque lo hizo Napoleón. Y se hizo en aquella época para subir la artillería y desde allí controlar el puerto de Ibañeta, que era por donde podían pasar las tropas, en un sentido o en otro. Que controlaba el puerto, controlaba la zona. Pues bien, además de ser unos aparejos muy semejantes, dado que Urkulu no tiene ningún tipo de documentación que pueda avalarle en una determinada época, porque o no se ha encontrado o no se ha buscado precisamente esta documentación, ¿no?, referida a Urkulu. Sí que se ha buscado la del Castillo del Peñón, y se ha encontrado. Pues bueno, comparándolo con la técnica constructiva, con lo que es el Castillo del Peñón, yo apuesto a que es de la misma época y con el mismo cometido. Estamos hablando de 1513. Estamos poniendo una fecha muy aproximada para la Torre de Urkulu, que desde luego de trofeo romano no tiene nada, sencillamente con verle el tipo de aparejos que tiene y dónde está situado, que no se ve desde ningún lado. ¿Cómo van a hacer un trofeo allá arriba los romanos? Pues bueno, esto se ha sostenido en los papeles. Está en todos los lados. Trofeo romano, monumento romano. En los mapas mismo podéis ver monumento romano, porque claro, ya se ha refrito tanto el tema que ya para todo el mundo es el monumento romano. Pero no, eso es un disparate. Desde luego romano no es. Y haciendo también pues un estudio espacial que ahora pues os voy a mostrar en esta pequeña órbita en el que os he puesto unos topónimos que merece la pena que veáis, pues estáis viendo cómo la Torre de Urkulu está a 1423 metros sobre el nivel del mar. Hay un collado crítico en este asunto de 1238 metros y a continuación os pongo también un fuerte de la Convención que está ahí en ese punto. Pues bien, ese collado de 1238 metros es el siguiente más alto después de Ibañeta, por donde iba el camino de toda la vida y por donde quisieron las tropas tanto de la Convención como después de Napoleón controlar aquel asunto. La guerra de la Convención es de 1790 y tantos, es una guerra entre España y Francia anterior a la de Napoleón ya, a la invasión napoleónica. Y ese collado, siendo un sitio por donde se puede entrar esquivando Ibañeta, en aquel momento más fácil de entrar por ahí que por el puerto de Lepoeder, que está mucho más alto, 1430 metros, era el que controlaba la Torre de Urkulu. Es cierto que el otro castillo, el Castillo del Peñón, controlaba también el camino que iba a parar a Lepoeder, es decir, que iban por un lado o por otro, quedaban controlados cualquiera que quisiera pasar la frontera por ese punto. También el Castillo del Peñón, digamos que controla este valle y este collado, porque como veis, ahora en un momento que va a aparecer allí a la izquierda al fondo, veis que el Castillo del Peñón, que está a 1178 metros, está en la otra margen de este mismo valle. Pero ese sí, a su vez ya visibiliza perfectamente el camino que va a parar a Lepoeder. Como también ocurre con el fuerte de la Convención, este que os he puesto aquí, hay 3 o 4, os he puesto solo el que está aquí más cercano, que también controla ese camino. Pero hay otro fuerte, mucho más abajo, en otro sitio, que justo está enfrente de Ibañeta. Ese era el que tenía las piezas artilleras que siempre controlaron el paso de Ibañeta. El collado del camino de toda la vida, el que en otro capítulo os he explicado, que era la carretera que hicieron los romanos por Valcarlos y por el que ha ido el tránsito siempre de toda la vida hasta ahora, que el Camino de Santiago ha hecho una cosa extraña, porque la carretera de 1881 también insistió en el mismo corredor que la carretera romana. Ya sabéis todas estas cosas que lo he dicho en otro capítulo, que os voy a dejar por si la queréis ver. Pues bien, cuando esto se mira desde un punto de vista espacial, si os dais cuenta, se ve perfectamente que son fortalezas que están pensadas para verse una desde la otra, para controlar los pasos de los valles y los collados más bajos, que es por donde la gente va a ir, no se van a ir a los más altos. Las tropas, un ejército no lo puedes poner en sitios peligrosos, ¿no? Y de esta manera, teniendo estos fuertes que además tienen los mismos aparejos y el mismo tipo de piedra, pues tenemos controlado el paso. Es decir, esto probablemente es de la época de Fernando II de Aragón, de los reyes católicos, cuando él ya estaba viudo y conquistó Navarra y estableció estas guarniciones, estos castillos, para fijar una frontera definitiva, porque nunca aspiró a conquistar la Baja Navarra. Pues bien, esto es Urkulu, probablemente una de las fortalezas que hubo en aquella guerra de conquista de Navarra.
una fortaleza que, como quedó en la parte española, pues bueno, definitivamente al final se abandonó, porque no van a estar ahí toda la vida las guarniciones cuando ya no hay guerra y la frontera está definida, pero que no se destruyó intencionadamente como Châteaubriand, porque Châteaubriand, al quedarse en la parte francesa, aun habiendo sido construido por los españoles, directamente se voló con pólvora para evitar que se utilizase, pues vamos a decirlo así, por el enemigo, por la gente extraña que se había quedado en ese momento el fuerte o el castillo en cuestión. Esto es todo lo que os tenía que contar de la famosa Torre de Urkulu, ese trofeo romano, que la verdad es que estamos llenos de mitos y de historietas de estas que hacen romano a prácticamente todo lo que se encuentran por ahí, por esos mundos de Dios. Pasa con los puentes, pasa con las calzadas y pasa también con estos edificios que en cuanto están por ahí arriba son de 4 piedras, nadie sabe de dónde han venido, lo ven un poco aparente, lo ven redondo y dicen romano, no le demos más vueltas. Aunque arqueológicamente no encontraron nada romano, pero bueno, así es como se ha trabajado hasta hoy, ¿qué lo vamos a hacer? Nada más por ahora, amigos, otro día os hablaré de otro tema. Hasta luego.